Empezamos entonces. No podemos pasarnos la vida ignorando el conflicto en que vivimos. Pastor, usted ya nos lo ha dicho siempre y siempre se lo voy a decir hasta que Cristo venga. Pero no podemos pasarnos la vida cristiana ignorando un conflicto real, ignorando el conflicto en que vivimos, ignorando la presencia de un enemigo con todas sus huestes de maldad. Usted no puede pasarse la vida ignorando esta realidad. Amén. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados. Así que detrás de todo conflicto que podamos atravesar hay una hueste de maldad. Hay principados de por medio, hay la presencia de un enemigo. No ignoremos que este enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un león que no tiene misericordia y que no es nada compasivo. Usted no espere de Satanás misericordia porque no se la va a tener. Usted no espere que Satanás lo muerda con delicadeza porque no lo va a hacer. Dice que él anda como león rugiente, buscando, anda furioso, anda molesto, buscando a quien devorar. No va a devorar a la gente del mundo porque ya está condenada al infierno, pero va a devorar y tratar de destruir y dañar a todos aquellos que han decidido a creer en Jesús, o sea usted. Este enemigo está molesto con todos aquellos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dile que tú ya tienes un enemigo gratis, que lo único que has tenido que hacer es creer en Jesús y ya te ganaste un enemigo, huestes de maldad, principados en contra suya. Así que ¿para qué buscarse más enemigos? Amén. Este enemigo está molesto con todos aquellos los hijos de Dios y está levantando su ejército en contra de los hijos de Dios. No debe ser algo nuevo para nosotros, no debe ser algo nuevo para su vida, porque Jesús lo mencionó, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Jesús. Y Jesús no se estaba refiriendo a una estructura o a un edificio, Jesús se estaba refiriendo a nosotros. Pero no niega Jesús la realidad de que las puertas del Hades se levantarían contra la iglesia. Lo que Jesús nos asegura es la victoria, es que la iglesia que edifica en Cristo prevalecerá contra aquellos ataques. La iglesia que edifica en el Señor prevalecerá contra aquellas acechanzas del enemigo, contra aquellos dardos del enemigo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Por eso no podemos ser creyentes del montón, no podemos ser cristianos del montón, sino creyentes de la palabra, edificándose, fundamentados en Jesucristo. Amén o no amén. Por esta razón, de la realidad de los enemigos que tenemos, por esta razón, la iglesia de Cristo no puede desmayar ni desanimarse en oración. Voy a repetir esta línea. Por esta razón, la iglesia de Cristo no puede desmayar ni desanimarse en oración. La iglesia de Jesús no debe ver la oración como una opción, sino como una necesidad que urge ser suplida. Amén. Los tiempos van cambiando, los tiempos se van acelerando, la maldad va creciendo y nosotros no podemos menguar en la oración. Usted no puede descuidar la oración. Peor desanimarse o desmayar frente a ella. Porque una de las cosas que nos mantiene firmes, nos mantiene fuertes ante cualquier oposición del enemigo, ante cualquier levantamiento, es una vida de oración. No una oración, una vida de oración. Yo quiero que usted desarrolle y acostumbre a tener una vida de oración. No sabe cuándo el enemigo va a golpear, no sabe cuándo el enemigo va a tocarlo, no sabe cuándo el enemigo se va a levantar, pero no espere ver que se levante para usted recién orar. Amén o no amén. Es la oración la que lo va a preparar, la que le va a dar la sabiduría, la directriz de cómo conducirse ante el levantamiento de cualquier enemigo. Amén o no amén.
Amén o no amén. La iglesia no puede desmayar ni desanimarse en oración. La iglesia de Jesús no debe ver la oración como una opción, sino como una necesidad que urge ser suplida. Hay muchos bichitos que me están cayendo. Lucas 11:2. Abra su Biblia en Lucas 11:2. Mi tema de hoy es orando por la manifestación del reino de Dios. Orando por la manifestación del reino de Dios. Lucas 11:2. Enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis. Jesús está hablando con gente de oración. Cuando la expresión dice cuando ores, o sea, Jesús sabía que ellos oraban. Y les pide a los que oran que hagan este tipo de oración que usted lo va a leer. Y cuando oréis, o sea, cada vez que usted ore, cada vez que usted doble rodilla, cada vez que usted disponga su corazón a orar, Jesús nos pide una directriz o un tipo de oración que levantemos, no como algo mecánico, no como algo rutinario, sino algo que tenga esencia y fundamento. Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta enseñanza de Jesús es el resultado de alguien que quería aprender a orar. No de alguien que nunca había orado, alguien que había orado, pero como que de alguna manera sabía que no golpeaba o que no tocaba. Ven a Jesús a orar, y cuando se levanta, uno de los discípulos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Es muy interesante que tengamos el corazón para aprender a orar. Creo que nunca terminaríamos de aprender a orar. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa qué recorrido tengamos en el Evangelio, nunca dejaremos de aprender a orar. Amén. Cuidado o líbrese de creer que ya sabe orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña que podemos usar la oración como un instrumento para traer el reino de Dios sobre la tierra. Parece ser que en ese momento el reino no había bajado. Había muchos líderes religiosos, había una iglesia, había unos fariseos, pero no había reino. Y eso nos debe de llamar muchísimo la atención, que no necesariamente porque vengamos a la iglesia o porque ejerzamos algún liderazgo o porque ya tenemos años en el Evangelio, necesariamente ya estoy en el reino de los cielos o tengo una manifestación del reino de los cielos. De ninguna manera. El reino de los cielos no son vocabularios, sino manifestaciones. Amén o no amén. La iglesia ya existía antes que Jesús viniera. La sinagoga ya estaba edificada. Habían líderes, habían fariseos, sacerdotes, levitas, saduceos. Ya habían, pero no había reino. Podemos tener iglesias con muy buenos líderes, con gente acudiendo de ellas y no haber reino. Amén o no amén. Esta oración del reino Jesús la acompaña con una cualidad, con una característica: que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así en la tierra. Jesús me habla de una imposición. Jesús me habla de una imposición de poder sobre la tierra. Pero a la misma vez Jesús nos enseña que la tierra no quiere hacer la voluntad del cielo. ¿Cuántos están en la tierra? ¿Sí o no? ¿Qué cuesta? Jesús nos pone y nos enseña que la tierra no quiere. Porque si la tierra quisiera, no hubiera existido esta oración: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero Jesús a la misma vez nos enseña que la tierra, que el ser humano, que la humanidad está persiguiendo los deseos de su propia alma y de su propio corazón. Y Jesús nos dice que por medio de la oración, al pedir que el reino de Dios se establezca, su voluntad se hará sobre la tierra. Indicando que si no hay una vida de oración, no hay una vida persiguiendo la voluntad de Dios. No hay una vida rendida, no hay una vida interesada en los propósitos del cielo sobre la tierra. Hay una vida, hay personas o hay creyentes que están más interesados en sus propios proyectos,
en sus propias metas, en sus propios objetivos, que en los propósitos eternos de los cielos. Ahora, yo no estoy diciendo y no estoy en contra de que usted tenga metas, que usted tenga sueños, téngalos, pero por encima de ellos deben estar los planes de Dios sobre nosotros. Jesús no nos enseñó a orar. Empieza a orar y nos dijo: levanta tus oraciones, pon en la mano al Señor tus proyectos, pon en la mano al Señor tus metas o tus desafíos. Jesús no dijo en eso. Jesús nos dijo: vamos a orar y que el reino de Dios se establezca y que su voluntad se haga sobre la tierra, porque la tierra no la quiere hacer. Amén o no amén. Entonces, una vida de oración, una persona, una mujer que vive orando, el corazón está más abierto a hacer la voluntad de Dios que aquel que no ora. La oración, como creo que lo enseñé hace unas semanas, la oración tiene un carácter. Y no son palabrerías, como dijo Jesús. Porque podemos ser muy buenos argumentando y muy elocuentes al hacer una oración, pero carecemos del carácter de la oración. Usted podrá escuchar y toparse con gente que ora muy bien, maravillosamente ora, cita verso, ora la palabra, pero es un hombre capaz muy terco a la voluntad de Dios. Es un hombre que no camina en amor, que no camina en perdón, que no camina en el carácter de Jesús. Es un hombre o una mujer que puede ser rebelde a la voluntad de Dios. Pero resulta que Jesús nos enseña que el que ora buscará siempre hacer la voluntad del cielo. Amén. El que no ora, pues no la va a buscar. Siempre va a pensar en su comodidad. Nunca, lo digo de esta manera con mucho amor, nunca buscará ser incomodado por Dios. Cada vez que Dios les pide algo, los llama a algo a hacer, siempre habrá excusas. No puedo, tengo que hacer esto, mañana trabajo, tengo que madrugar, tengo que hacer esto y hacer lo otro. Y se dijo alguien, se sacan la vuelta. Amén o no amén. Pero el que ora despertará en su corazón un interés por la voluntad de Dios. Estará presto, estará dispuesto. Y cada vez que Dios lo llame, no dirá no estoy aquí, sino dirá heme aquí. Porque mucha gente acostumbra: no estoy aquí, no cuente conmigo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo tengo mucho que hacer. Y pocos son los que pueden decir: Señor, heme aquí. Si tú necesitas que yo haga esto, aquí voy. Si tú me pides que yo haga lo otro, pues échele. Amén. Tu oración se determina por tu vida ante Dios. Creo que lo dije la semana pasada. Por tu vida ante Dios, por tu devoción ante Dios y por tu trato hacia tu prójimo. Si tú dices que oras y no desarrollas una devoción para Dios, un temor para Dios, una disposición para Dios, entonces, ¿estamos orando? ¿O estamos usando vanas repeticiones? El que ora y el que está interesado en la voluntad de Dios hará para Dios lo que no entiende. Vuelvo a repetir: que desarrolle una vida de oración y que despierta su interés por el cielo, hará lo que Dios pide, aunque no lo entienda. Porque muchas veces Dios nos llamará a algo y no lo entendemos, pero lo hacemos. Y capaz nunca lo entenderá. Mucha gente dirá: pastor, yo está bien, yo predico, yo me hago cargo de iglesia y casa de luz, pero no entiendo por qué a mí. Pues a Dios no le interesa si entiendes o no entiendes. A Dios le interesa que obedezca. Porque a Dios en el cielo es contado mi obediencia que mi razonamiento. Amén. Hay cosas que han pasado en mi vida, que han pasado en esta iglesia, que no las entiendo, pero he tratado por la gracia de Dios de obedecerlas. Si vivimos una vida de oración, seremos instrumentos para traer el reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios sobre la casa, sobre su familia, sobre los suyos, sobre su empresa, negocio, sobre su barrio, sobre toda iglesia en casa. No podemos dejar de orar. No nos volvamos muy expertos creer que para hacer un mensaje ya no necesito orar, sino ya saber leer. De ninguna manera. Jesús no ignoraba la presencia de Satanás sobre este mundo. Nunca la ignoró. Y nosotros como creyentes no podemos ignorar la presencia de Satanás sobre este mundo. Pero Él vino a enseñarnos, a mostrarnos, no con un mensaje, sino con su vida, cómo se destruyen las obras de Satanás. Amén.
Vamos a repetir, Él vino a enseñarnos cómo se destruye las obras de Satanás. Amén o no amén. Ahora, Jesús usó dos estrategias para destruir las obras de Satanás. Primero fue la oración, segundo la obediencia. Diga conmigo, oración. Oración para entender los planes de Dios, para comprenderlo. Oración para conocer la perfecta voluntad de Dios sobre la tierra. Y obediencia para ejecutarla. Tú por la oración, anótelo si puede, pero usted por la oración recibe el plan de Dios, pero por la obediencia ejecuta el plan de Dios. Si usted solamente ora y no quiere obedecer, usted solamente vivirá recibiendo, pero nunca ejecutando los planes de Dios. Dios me dijo esto y se queda ahí. Dios me mostró esto y se quedó ahí. Dios me mostró yo viendo o estando al frente de iglesia en casa o de gente predicando y se quedó ahí. Solo lo recibiste una visión, recibiste un plan, pero como no hay la disposición, no se ejecuta lo que recibiste. La oración es para recibir los planes de Dios, la oración es para recibir los sueños y los deseos de Dios, pero la obediencia es para ejecutarlo. Amén o no amén. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque el campo ya está listo. Primero Jesús los mandó a orar, y a los mismos que mandó a orar Jesús les dijo, bueno, vayan de dos en dos a predicar y a establecer el reino de Dios. Y dice que ellos fueron. La oración para recibir y la obediencia para ejecutar lo que Dios nos pide. Amén. Amén o no amén. Es muy posible que tú que estás al frente de iglesia en casa, estuviste orando y Dios te mostró que estabas imponiendo manos. Suceden dos cosas: usted echa fuera eso o obedece. Si Dios le mostró que su iglesia en casa estaba full, no se quede solamente con recibirlo, trabaje para que eso se ejecute. Si Dios le mostró gran cantidad de gente, entonces Dios quiere soltarlo, pero no vendrán solos. Hay que ejecutar lo que recibimos. Amén o no amén. Bien. Nosotros no podemos seguir otro ejemplo. Debemos no solamente estar dispuestos a orar para que el reino de Dios se manifieste, sino también dispuestos a obedecer a su voluntad. Dispuestos a obedecer a su voluntad. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, pero siempre será aterradora para aquel que no la quiere. Amén. Siempre el que no la quiere hacer va a llorar, porque es una lucha con su propia alma. Pero el que está dispuesto dirá, gracias Señor, aunque no lo entiendo, lo voy a hacer. Aunque no lo comprendo, lo voy a hacer. Estoy más seguro haciendo la voluntad de Dios que no hacerla. Una de las manifestaciones del reino de Dios sobre la tierra es que su voluntad empiece a ser obedecida. Una de las manifestaciones del reino de Dios sobre la tierra es que su voluntad empiece a ser obedecida. No conoceremos su voluntad a menos que oremos y leamos la palabra de Dios. Conocemos la voluntad de Dios en el matrimonio. Conocemos la voluntad de Dios en el esposo con la esposa. Conocemos la voluntad de Dios en la esposa con el esposo. Porque después de muchas peleas, si usted en su matrimonio que acostumbra a orar, Dios le va a decir lo que tiene que hacer después de haberse peleado. Dios le dirá, vaya y pida perdón. Dios le dirá, agache cabeza. Y donde usted tendrá que obedecer o resistirse a ella. Porque usted puede decir, Señor, yo tengo la razón, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Usted se vuelve como Eva cuando dijo, Señor, tú creaste la manzana, ¿por qué no me la puedo comer? No porque la manzana sea mala, es porque Dios le dijo que no coma. Amén o no amén. No es porque tú tengas la razón o no la tengas, es que Dios te dijo que pidas perdón. Amén. Y aunque tu razón tenga razones y argumentos, pero si Dios te dijo, pide perdón, esa razón no vale. Vaya y obedezca.
Amén. Bien. La voluntad de Dios se tiene que hacer en nuestras vidas. Sabemos que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es tu escasez ni tu estrechez económica. La voluntad de Dios no es que vivas enfermo y que cargues en tu cuerpo una enfermedad que ya Cristo la cargó en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios es que tú y tu casa le sirvan al Señor. No solamente tú y tu casa le sirvan al Señor. Amén. Marcos 1:14. Después que fue Juan encarcelado, me gusta esto. Dijo alguien, Jesús se picó ese día. Y dile que a tuyo, tú tienes que aprender a ser picado. El diablo hace uno, usted debe salir a hacerle dos. Amén. Cuando pasé todo lo que pasé, mi esposa decía, mi amor, va con todo, voy con todo. Que se prepare el diablo. Días anteriores le encarcelaron al primo. Y al otro día Jesús fue a establecer el reino de Dios. O sea, en otras palabras, si Satanás quiso dañar y perturbar a Jesús, no lo logró. Jesús salió al otro día a perturbarlo. Nuestra reacción después de un golpe del enemigo no debe de llevarnos a tener una actitud pasiva, sino a levantarnos con más fuerza, con más poder y con más autoridad y decirle, Satanás, prepárate porque te vas a pisar los cachos. No podemos ser conformistas. Ay, pastores, que me detectaron esto, levántese. Ah, pastores, que pasó esto en mi casa. Ah, pastores, que pasó esto en mi familia. Ah, pastores, que el diablo hizo de la suya en mi iglesia en casa. Levántese. Si el diablo le hizo uno, usted vaya por 2, por 3, por 4 y por 5. Porque usted vino a deshacer las obras de Satanás y no a Satanás a deshacer las obras de Dios en su vida. Usted está aquí para deshacer las obras de Satanás, no para que se deshagan por una oposición o por un levantamiento de Satanás. Amén. Después que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nos urge orar para que el reino de Dios sea manifestado, porque es la única forma de ponerle fin a todo plan del enemigo. Vamos a repetir, nos urge orar para que el reino de Dios sea manifestado, porque es la única forma de ponerle fin a todo el plan del enemigo. Jesús le dijo, el tiempo se ha cumplido, Satanás. No solamente el tiempo de que el reino de Dios venga, sino que el tiempo de Satanás comienza a expirar. Y Jesús empezó a predicar después de haber encarcelado a una voz profética, después de tratar de silenciar a una voz profética como era la de Juan el Bautista. Jesús salió al otro día a predicar el reino de Dios y a decirle a Satanás, el tiempo se ha cumplido, el tiempo es ahora, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos a un Jesús, podríamos decirlo de esta manera, de una forma estratégica, que contraataca un ataque de Satanás. Porque hasta ese entonces la voz profética de Jerusalén o para el pueblo de Dios era Juan el Bautista. Estaba trayendo una reforma, estaba volviendo el corazón de los hombres, de los hijos hacia los padres para los hijos. Pero hay algo muy importante que tenía Juan el Bautista como asignación, era preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Satanás le convenía mantenerlo preso, porque Satanás creía que teniéndolo preso, el camino para el Señor no iba a ser preparado. Pero Satanás llegó muy tarde, porque Jesús le anunció ese día, el tiempo se ha cumplido. O sea, Juan ya hizo lo que tuvo que hacer. Ahora vengo yo a establecer el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. Ahora, ese tiempo se ha cumplido fue hace 2000 años, donde Jesús le anunció a Satanás que su reino empezaba a expirar sobre la tierra.
Por muchos años y por muchos siglos, Satanás hizo de la suya sobre el mundo, sobre Israel, sobre el pueblo. Dañó la iglesia, la corrompió. Pero Jesús le dijo ese día: hasta aquí llegaste, Satanás, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos enseña que era un agente, era el rey mismo de los reinos de los cielos, trayéndolo sobre la tierra. Por eso nos urge a nosotros orar para que el reino de los cielos se manifieste y que el tiempo se le cumpla la pobreza, que el tiempo se le cumpla la enfermedad, que el tiempo se le cumpla la rebelión de los hijos. El tiempo se le tiene que cumplir y nosotros tenemos que ser los anunciadores del reino de los cielos. El tiempo se tiene que cumplir de lo que Satanás está haciendo en el suburbio. El tiempo se tiene que cumplir de lo que Satanás está haciendo en Herreros del Fortín. Para eso hay agentes del reino en esos lugares que son los encargados de anunciar: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes no solamente están ahí para predicar o están ahí para pasar tiempo y hablar de Jesús. Llegaron ahí para deshacer las obras de Satanás. Llegaron ahí para traer un cambio a ese barrio, para traer un cambio a esa casa. Pastores, que la delincuencia está dura, más duro es el reino de los cielos. Pastores, que la semana pasada mataron a alguien, pues Dios va a traer vida. Donde hubo muerte hay vida, donde hay enfermedad hay salud, donde hay pobreza hay prosperidad. O sea, Dios no se queda con los brazos cruzados, y nosotros que somos los agentes, somos los que le profetizamos a Satanás su expiración. Debe pararse ahí donde está, en esa iglesia, en casa, o aún en su casa, si hay mucho conflicto en su hogar o en su negocio. Hasta aquí llegaste, Satanás. El tiempo se te cumplió. Voy a orar, voy a pedir que el reino de Dios se establezca, voy a obedecer a su voluntad, pero no vas a hacer más de las tuyas. Lo mismo lo puede pasar en los matrimonios. Años de conflicto, años de peleando, pues hasta aquí llegaste. El tiempo se ha cumplido. No vamos a cambiar. El tiempo se ha cumplido. Nos vamos a una casa mejor. Vamos a crecer, vamos a expandernos, vamos a multiplicarnos. Estoy orando por nuevos líderes de iglesia en casa, porque tengo nuevos puntos en mi corazón. No nos vamos a detener, porque si nos detenemos, no somos los de Hebreos 9. Nosotros no somos de los que retrocedemos. O sea que Hebreos nos dice que habrá motivos para retroceder, pero Hebreos nos dice: no somos. Aunque haya motivos, aunque tenga argumentos para tirar la toalla, Hebreos dice: yo no soy de esa generación. Yo no soy de los que retroceden, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe para preservación, para avanzar, para conquistar, para seguir para adelante. Yo no soy de los que retrocedo. Dile que a tuyo: no retrocedas. Tú no eres de esa generación. Tú no eres de los cobardes. Tú eres de los que tienen fe. Tú eres de los que tienen Dios espíritu de poder, de amor y dominio propio. No somos los cobardes. Somos los que nos levantamos después de una caída. Somos los que luchamos después de un conflicto. Somos los que avanzamos. Pastor, ha sido una semana mala en el negocio. No retroceda. Con más ganas la próxima semana, hágale dolor de cabeza a Satanás. Jesús ya señaló el tiempo para que el reino de Dios se manifieste. Pero la pregunta que me hago: ¿dónde están los agentes del reino? Los que trabajan y obedecen a su rey. Los que trabajan y obedecen a su rey. Amén. Qué glorioso es que usted esté por las calles quitándole almas a Satanás. Un alma que llega a su casa de luz, un alma que llega a la iglesia, debe ser señal de victoria. Usted hizo algo en el mundo espiritual que sin darse cuenta libró un alma. Ese día llegó después de una invitación. Ese día llegó después de usted tocarle la puerta. Usted le hizo jaqueca a Satanás. Le quitó un alma. Amén. Amén o no amén. Nos vamos para la Juan Montalvo, y Juan Montalvo va a ser sacudida. El fuerte Juan Cavirca quedará débil ante la presencia del Señor. Pero no podemos retroceder. Vamos a avanzar, vamos a conquistar, vamos a trabajar para nuestro Rey. No podemos ignorar el poder de la oración.
Porque la oración que trae el reino de Dios pone de rodillas a todos sus enemigos. La oración que trae el reino de Dios pone de rodillas a todos esos enemigos. Pone de rodillas a la rebelión. Pone de rodillas los celos. Pone de rodillas la contienda. Pone de rodillas la murmuración. Pone de rodillas las palabras maldicientes en contra de tu vida. Las pone de rodillas. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. O sea, ellos intentarán atacarte, ellos intentarán detenerte, pero David dijo, cuando vengan van a caer. El Salmo 27 dice, tropezarán y caerán. Amén o no amén. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra es clara al declararnos dónde pertenecíamos y quién era nuestro Señor. Antes de llegar a los pies de Jesús, éramos esclavos de las tinieblas. Estábamos a su merced, estábamos bajo sus deseos, estábamos bajo sus planes. Cooperábamos para los planes de Satanás. Cooperábamos para la voluntad del enemigo. Ahí estábamos. Pero dice Jesucristo, dice Colosenses, que nos trasladaron, nos rescataron, nos sacaron, rompieron las cadenas que nos ataban al reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. La misma vez Colosenses nos declara cuál es el reino que tiene más poder. Nos declara que el reino de su amado Hijo tiene tanto poder que comienza a rescatar almas de la potestad de las tinieblas. Yo creo firmemente que el infierno quedará demasiado pequeño, vacío, grande para Satanás, pero vacío de seres humanos. Porque el reino de los cielos tiene poder. Diga conmigo, el reino de los cielos tiene poder. Yo pertenezco a ese reino. ¿Usted pertenece a ese reino? Debería decirlo con alegría. Entonces todo lo que haga el enemigo no pueda prevalecer, porque usted pertenece a un reino de poder. Yo pertenezco a un reino de poder. Un reino donde Cristo no quedó en una tumba. Un reino donde Cristo se levantó entre los muertos. Un reino donde hizo doblar al infierno, donde la muerte se dobló ante Jesucristo, donde Jesucristo le quitó toda autoridad a la muerte, le arrancó las llaves de sus manos. Yo soy de ese reino, un reino que no perece, un reino que tiene vida eterna. Yo soy de ese reino, un reino que por años, miles y miles de años, nunca ha sido derribado por ningún reino de Satanás y ni por ningún reino de los hombres. Se ha levantado las más grandes persecuciones, pero hoy somos millones en el mundo. Un día quisieron detener la propagación del evangelio, no pudieron. ¿Usted cree que Satanás hoy va a detener el avance de este reino? De ninguna manera. Levántese quien se levante, levántese Maduro, levántese Biden, levántese quien se levante en este país, levántese los narcos, levántese la mafia. El reino de los cielos no retrocede, avanza, sufre violencia espiritual y solo los violentos son los que la arrebatan. Amén. ¿Dónde están los violentos? Pastor, están vacunando, pues la vacuna de la sangre de Cristo va a llegar en ese lugar. Sucederán dos cosas: o ellos se salvan, o mueren, o caen ante la justicia. Pero no quedarán igual ante la presencia del reino. Oramos para que se salven, pero o se salvan, o mueren, o caen ante la justicia. Amén. Pastor, no voy a la iglesia por la que la cosa se ponga dura, que más dura se le ponga el diablo. No podemos desanimarnos, porque nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen y sentimos. El diablo es muy astuto. Usa la noticia de hoy como lo usó en pandemia. Infundirle miedo a todo Guayaquil. Ha llevado a mucha gente a cerrar sus negocios y empresas. Muchos han tenido que viajar a otros países, llenos de temor, llenos de miedo.
¿Me entiende? Pero muchos de sus negocios siguen abiertos. Sus empresas siguen abiertas. Sigue trabajando. Sigue produciendo. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia en que yo soy del reino de que tiene poder. A ese reino yo pertenezco. No quieren salir de sus casas y nosotros vamos a sus casas. Las tinieblas ya no nos controlan. Ya no nos comportamos como si fuéramos esclavos de ellas. Ahora pertenecemos a otro reino, a un reino de poder, a un reino de luz. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre esa iglesia en casa, sobre ese barrio. No lo tiene, no le creas. La sangre de Cristo nos ha hecho libres de su potestad. Y por la sangre vencemos. Usa la sangre, pida la sangre, crea en el poder de la sangre. Hay mucho poder en ella. El infierno tiembla. Si ante la sangre de un animal rociada en los dinteles de la puerta, un espíritu de muerte que acabó con todos los primogénitos de Egipto, solamente al verla no pudo entrar, tuvo que retroceder, tuvo que irse. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Capaz Satanás vendrá con toda su furia a atacarte, pero como está la sangre de Jesús sobre tu vida, no te toca. Capaz vino Satanás a arrebatar de tus manos ese hijo rebelde, pero como está bajo la protección de la sangre, no lo puede tocar. No lo puede tocar. Amén. Imagínate que en esa casa del hebreo haya un hijo borracho, y ese día no se murió por el juicio, porque sobre esa casa estaba la sangre de Cristo. Yo no estoy sirviendo en vano. Usted no sirve en vano. Usted no está en este lugar y no se congrega en vano. Usted está creando un cerco de protección. Levantarse a orar todos los días es crear un cerco de protección. Capaz donde Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Arturo? Ah, sí, ya lo vi allá en el suburbio, en la isla Mocolí. No lo puedo tocar porque lo tiene cercado. Los hijos, no los de él, los de Job, iban de parranda, enfiestados, y todos los días Job: Señor, por si acaso ellos pecaron, aquí estoy, perdona sus pecados. Y cada día ofrecía un sacrificio. Y cuando el diablo quería tentar su vida, la de su esposa, la de sus hijos rebeldes, su viernes, no pudo. Y sabe, era un animal. Esa sangre de ese cordero tenía tanto poder que ni el diablo podía entrar a la vida de Job. ¿Tú crees que la sangre de Cristo es inferior a ella? ¿Tú crees que la sangre de Cristo no guarda esta casa? ¿No protege a los suyos? ¿No protege a sus hijos? Están guardados, están protegidos. Capaz Satanás está revisando afuera, humo por la nariz, porque no puede tocar, no puede desbaratar esta casa. La sangre de Cristo está sobre ella. La sangre de Cristo está sobre su vida. Que el reino de Dios se manifieste sobre aquellos que aún son esclavos de la potestad de las tinieblas. Pueden ser tus hijos. Que sus ojos sean abiertos y sus ojos y su corazón y su mente sean alumbrados. Sigo orando por mis hermanos, que salgan de aquella potestad y que se muevan al reino de Dios. Capítulo 2, verso 13 del mismo Colosenses. Usted está orando por lo suyo, no se desanime. Créame, da ganas, pero no se desanime. Pastor, oro y cada vez se ponen peor. Es lo que el diablo quiere hacerle ver. No se desanime, ore, persista. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos se estaban riendo porque el que tenía vergüenza en la cruz era Jesucristo, pero la palabra me dice que Él, guindado en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Capaz tú estés sufriendo, pero estás teniendo victoria. Capaz tú estés en una cruz, negándote a ti mismo, actuar como tú quieres, estás en obediencia, estás teniendo victoria. ¿Tú crees que obedeciendo a Dios, así estando en una cruz, tú vas a ser derrotado? De ninguna manera. De ninguna manera. Jesús estableció el reino de los cielos. ¿Cómo lo estableció? Exhibiendo y avergonzando públicamente al enemigo. Quedaron en vergüenza. Cuando el reino de Dios llega, las tinieblas son avergonzadas y son exhibidas públicamente. Amén. La oración que haces en secreto, aún por tus enemigos que se levantan en contra tuya, Dios responde exhibiéndolos a ellos avergonzados públicamente. Públicamente. Amén o no amén. Este reino a quien servimos no retrocede. Es un reino que prevalece, es un reino que conquista y es un reino que aplasta. Porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Diga conmigo, el Dios de paz. Imagínate que el Dios de paz aplasta. No es la paz que usted dice, amor y paz, que es tranquilidad, pasividad. No, este Dios de paz aplasta. Yo tengo este Dios de paz que aplasta en breve a mis enemigos y los exhibe públicamente. Yo declaro sobre tu vida que todo enemigo que está oculto, capaz por años, en tu casa, en tu vida, no entiendes por qué la cosa sigue tan hostil, no entiendes por qué todavía tu familia y los tuyos no caminan. Todo enemigo que está oculto quedará expuesto y avergonzado ante la presencia del reino de nuestro Dios. Quedará expuesto, lo vamos a ver. Ese que se esconde, ese que está oculto, quedará expuesto y quedará avergonzado por la manifestación del reino de los cielos. Amén o no amén. Jesús dijo, no hay nada en oculto que no quede expuesto ante la luz de Jesús. El diablo ha quedado avergonzado en esta iglesia, ha quedado expuesto públicamente. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. Lo oculto, los planes del enemigo, lo que Satanás se está fraguando y lo está haciendo en oculto, siempre ante el reino de Dios quedan expuestos. Ante el reino de Dios quedan avergonzados. Usted no va a quedar avergonzado. A ustedes no lo van a exponer. Ellos quedarán avergonzados. Los que no quieren su avance quedarán avergonzados. ¿Sabe cómo quedan avergonzados? Usted avanzando, usted conquistando, usted teniendo éxito, usted siendo más grande. Los estás avergonzando. El reino de Dios está contigo. Están quedando exhibidos públicamente, avergonzados ante el éxito que Dios trae sobre tu vida. Tu mejor venganza es su éxito. Créale a Dios. Siga obedeciéndole, siga trabajando, siga enfocado. Pastor, me dijeron esto. Pastor, están haciendo esto, están fraguando esto, están maquinando esto. Ellos quedarán avergonzados. Porque el reino donde ellos les sirven no es más poderoso al que usted le sirve. No tiene más poder que el que usted le sirve. No importa lo que se levanten a hacer, no importa lo que estén fraguando o lo que estén haciendo un convenio con otro, no importa, no importa. Quedarán avergonzados. Quedarán avergonzados. Ya conmigo, quedarán avergonzados. Yo no seré avergonzado. Yo le creeré a Dios y a sus milagros, pero yo no seré avergonzado. Jesús dijo que los redimidos de Jehová no serán avergonzados. Yo soy un redimido de Jehová y no seré
avergonzado. Esta iglesia Maranata de la Prosperina no será avergonzado. Tú no serás avergonzado. Tu familia no será avergonzada. Tu negocio no será avergonzado. Serán de tu lado, pero tú estarás sobre una roca firme en alto. Tus enemigos verán cómo Dios te engrandece. Dios prepara delante de tus enemigos una mesa especial, una cena. Ellos van a ver cómo tú estás sentado con el Rey. Amén. Daniel 2:44. 2:44 de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo conmocionó. Pidió ayuda a los astrólogos, a los magos, a todos los genios que él podía tener, pero ninguno podía llegar con la conclusión de aquel sueño. Nadie podía interpretarlo. Pero se había dado un edicto que el que no se lo revela van a morir. Y dentro de ese grupo de los más inteligentes estaba Daniel. Daniel se fue a orar, a buscar a Dios y decirle a Daniel a Dios: Señor, si tú no me revelas, mañana muero. Revélame qué es que le pasó a Nabucodonosor. Y Dios le mostró a Daniel. Dios le mostró a Daniel lo que había soñado Nabucodonosor. Y no solamente le mostró, sino que le dio la interpretación. Nabucodonosor había soñado con una estatua enorme, gigantesca, imponente. Oro por arriba, metal por en medio y barro por los pies. Aparentemente es muy posible que Nabucodonosor se alegró porque él se vio gigantesco. Gigantesco. Daniel le interpreta: mira, tú soñaste esto y lo otro, pero Dios me dio la interpretación de eso. Y en esa interpretación dice que del cielo cayó una roca enorme y aplastó aquella estatua. Esa estatua se desmenuzó, se destruyó. Y Daniel da la explicación de aquella roca. Y dice que aquella roca quedó en la tierra como una montaña enorme, donde todos la veían. Y miren lo que dice el verso 44. ¿A qué se estaba refiriendo Daniel? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Qué va a hacer este reino? Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Sabe lo que me encanta de Daniel? Que Daniel no estaba ahí por compromiso, ni por puesto, ni por promoción. Porque Daniel, si fuese lo otro, hubiese dicho: si yo le digo esto, a mí no me promociona. Pero Daniel se atrevió a decirle lo que le iba a pasar al reino de Nabucodonosor, sin pelos en la lengua, sin compromiso, porque Daniel estaba más vendido a Dios que a Nabucodonosor. ¿Me entiende? Y necesitamos de estos hombres. Daniel le declara que lo que le pasó, o aquella roca, es aquel reino que nunca será destruido, pero que ese reino vino a desmenuzar y a consumir todos los reinos. ¿Tú crees que los que están levantando en China, los que están levantando el imperio en Rusia o en Venezuela, va a detener el reino de los cielos? Ellos podrán jactarse de la gran Rusia, ellos podrán jactarse de la gran China, ellos podrán jactarse de la gran águila de Estados Unidos, pero todos serán desmenuzados. No importa lo que pase en Ecuador, no importa qué hombre está al frente, con qué intenciones, no importa quién se levante, el reino de los cielos los desmenuzará. Diga conmigo: los desmenuzará. Por eso es urgente que oremos para que el reino de Dios se manifieste. La garantía de estar en este reino es que permaneceremos para siempre. No importa quién se levante, este reino jamás, diga conmigo, jamás será destruido. Satanás no va a detener el avance del reino de Dios.
No importa a quién él levante. Él levantó a Nabucodonosor. Él levantó a Acab. Él levantó a tantos enemigos de Israel. Ninguno pudo detener a Israel. Ninguno pudo detener el pueblo de Dios. Quiso sacudirlos, quiso estremecerlos, quiso desviarlos, pero Dios siempre tenía voces. Dios siempre levantaba hombres, levantó mujeres, hombres que traían el reino de los cielos, agentes de su reino, que no tenían reparo de enfrentarse a estos poderes, que no solamente eran políticos, sino principados y potestades. Hombres y mujeres que oraban y buscaban al Señor para una respuesta para su pueblo. Dios siempre tiene voces. Dios tiene voces en este país, en este momento. Dios tiene hombres y mujeres que están doblando sus rodillas. Dios tiene jóvenes como estos. Capaz no son la mayoría. No son la mayoría. Capaz estén escondidos por ahí, pero son los que no se doblegan. Son los que tienen sus principios bien establecidos. Son los que caminan detrás de la verdad de Dios. No se doblan. No son comprables. No son comprables por puestos. No son comprables por promociones. Este hombre se atrevió a declararle que el reino de Nabucodonosor sería desmenuzado. Corría el riesgo de que lo maten. Corría el riesgo de que lo despidan. Pero si moría declarando la palabra de Dios. Moría anunciando el reino de los cielos sobre Satanás. Dios se va a valer de hombres. Y Dios me habló de esto. Dios se va a valer de hombres y mujeres sencillos para profetizar la caída del reino de Satanás. Daniel le profetizó a Nabucodonosor que su reino sería desmenuzado. Daniel le profetizó a Nabucodonosor que el reino de Dios, un reino sempiterno, iba a establecerse sobre la tierra y que él no tenía poder frente a él. Yo veré a esos jóvenes que profetizarán la caída del reino de Satanás, que profetizarán el fin de los tiempos sobre Satanás y sus obras. Yo veré hombres y mujeres que declararán la destrucción de las obras de Satanás sobre esta tierra, que Dios lo levantará. ¿Sabes? Daniel no destruyó el reino de Satanás con fuerza. No lo destruyó con fuerza. No destruyó el reino de Satanás con ejércitos. Lo destruyó con la palabra. No espere que la iglesia destruya el reino de Satanás con ejército. No lo va a hacer con ejército. Lo va a hacer con la palabra. Porque por la palabra el universo fue constituido, fue creado. La palabra, dice Apocalipsis, que lo venceremos por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Como Satanás fue destruido en el desierto por Jesús, por la palabra. Escrito está. El diablo tiembla a la palabra de Dios. El mundo fue sacudido por la palabra de Dios. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Satanás tiembla a la palabra de Dios. Pero la iglesia no puede despreciar la palabra, no puede ignorar la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo de Dios. Con esa que peleamos, con esa destruimos las obras de Satanás, con esa deshacemos las obras de Satanás, por medio de la palabra de Dios. Iglesia, ármese de esta palabra, cargue esa espada del Espíritu, que parte de nuestra arma como soldados de Jesús. No tengan miedo en declarar la palabra. No tengan miedo en profetizar la palabra de Dios. Siempre y cuando Dios le haya hablado, declare la palabra. Anúnciela a Satanás hasta aquí llegaste. Tú tienes autoridad. Recuerde que tú tienes victoria. El derrotado fue Satanás. El vencido es el diablo. Nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Yo conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no voy a sufrir derrota. No voy a retroceder. Yo voy a levantarme del polvo. Me vestiré con las ropas hermosas. Me vestiré de poder. Pero yo veré la gloria de Dios. Yo veré la gloria de Dios sobre esta iglesia. Yo veré la gloria de Dios sobre su vida. Yo veré la gloria de Dios sobre su público. Sobre esta iglesia casa. Yo veré la gloria de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra y yo la declaro. Y cuando yo la declaro, se hace lo que yo diga. Jesús dijo, lo que yo diga, me será esto. Lo que yo diga, me será
ha hecho, la palabra que sale de la boca de un hombre de Dios, que ha oído a Dios, de una mujer de Dios, que ha oído a Dios, es la sentencia para Satanás, es la sentencia para Satanás. Abra su boca, no permita que Satanás lo silencie, declare la palabra de Dios sobre su vida. Amén. Capítulo 4, verso 34, Daniel mismo. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyéndose él, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Satanás no va a detener lo que ha dicho que va a hacer contigo Dios. No importa lo que él haga, no va a detenerlo. No importa qué tan fuerte se vea, no va a detener lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es el consejo que le doy a todos los presidentes. Busca a Dios y tendrá más honra, más riquezas. Hay que orar que este reino se manifieste. Que este reino se manifieste. Póngase de pie. Por 2 minutos, pida el